sucesión a los tronos de Judá e Israel tras la división del reino. Pasada la era de los jueces, llegaría el periodo de los reyes, con Saúl a la cabeza. Este continuaría conquistando territorios, pero sería su sucesor David el que lograría alcanzar la mayor extensión territorial que se conozca de Israel. De allí que se le conozca como el gran unificador de este territorio, el gran unificador de Israel. Territorio que además terminaría heredando su hijo Salomón, una vez tomara posesión del trono tras la muerte de este. Durante el tiempo que gobernaron estos tres reyes antes mencionados, Saúl, David y Salomón, la situación se mantendría así, hasta la trágica llegada al turno al trono de Roboam, hijo de Salomón. Trágica llegada en relación con lo que significó el reino unificado conquistado por su padre, con los que se llegó a conocer como el reino unificado de David o el reino unificado de Israel. Fue en el inicio de su reinado que el reino se dividió en Reino del Sur, región meridional o Casa de David, nombres con los que se llegaría a identificar, nombres con los que se llegaría a conocer este Reino del Sur. También, por supuesto, estos nombres atienden precisamente a Judá. Y se quedó constituida o conformada además por la tribu que lleva el mismo nombre, Judá, y la media tribu de Benjamín, gobernada, por supuesto, por Roboam, hijo de Salomón. Mientras tanto, en el norte, la región del norte, o la región septentrional, Israel, Samaria, como dije, región del norte, nombre con los que también se conocería este territorio que se desprendía de Judá, y conformada por las demás tribus de Israel, 10 en total. Ellas serían Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, y atentos a estas dos últimas, Efraín y Manasés. Les digo atentos porque estos nombres los tomarían o le deben sus nombres a estas tribus a los hijos que Dios le dio a José, hijo de Jacob, en Egipto, Efraín y Manasés. Al mismo tiempo que tengo que señalar que estas dos tribus vinieron a reemplazar las tribus que antiguamente se conocían justamente como la tribu de Leví y la tribu de José, padre de estos. Entonces, haciendo un breve repaso, tenemos Saúl, primer rey de Israel. A este lo sustituiría David, personaje con el cual además se daría origen o se aperturaría el linaje o dinastía davídica en el trono de Israel, la cual por supuesto continuaría Salomón, su hijo, famoso por su sabiduría y por el hecho de que
Fue en su reinado que construyó el primer templo de Jerusalén. También su gobierno se caracterizó además por el hecho de que fue un gobierno, fue un reinado de paz. Tenemos el último en el orden secuencial cronológico, establecido, el hijo de Salomón, Roboam, el cual cayó en desgracia, iniciando justamente su reinado, con el tema de la división del reino. Debo decir que es justamente este personaje y su padre los responsables de esta división. Pero además hay una curiosidad, una cosa curiosa que llama la atención, más bien paradójica, y es el hecho de que la madre es algo que nos alerta y nos da señales ya de lo mal que venían estos reyes. El hecho de que la madre de Roboam haya sido amonita. Lo digo porque todos sabemos que estas eran relaciones prohibidas por Dios a los israelitas. Pues bien, por su parte, el reino del norte quedó gobernado, el reino del norte, Israel, la región septentrional, quedó gobernada por Jeroboam. Este personaje, en tiempos de Salomón, en el reinado de Salomón, se constituiría en su rival, al punto que tendría que exiliarse para mantenerse a salvo de Salomón. Y no regresó sino justamente hasta la muerte de este, justamente en los momentos en que se estaban produciendo los sucesos que dieron origen a la división del reino de Israel. Este Jeroboam gobernó por aproximadamente unos 22 años. A él lo sucedería su hijo Nadab. Posteriormente, fruto de una conspiración, una traición, es asesinado y lo relevaría en el turno justamente quien conspiró y lo asesinó, Baasa. Luego el hijo de este, Ela, posteriormente, tras otra conspiración, llegaría Sinri, posteriormente Onri, luego su hijo Acab, después Ocosías, hijo de Acab, y a la muerte de este Ocosías, los sustituiría, los relevaría en el trono su hermano Joram, ya que Ocosías murió sin hijos, no porque no los hubiera tenido, sino porque habían sido asesinados. Posterior a Joram, entonces llegaría Jehú, el 10º rey de Israel. Luego vendría en la seguidilla, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaya, Peca y Oseas. 19 reyes en total gobernaron en el reino del norte. Es precisamente en el año 9 de este último mencionado, es precisamente en el año 9 de Oseas, rey de Israel, y el año 6 de Ezequías, rey de Judá, que se da la invasión
se presenta la invasión de Israel, del reino del norte, por los sirios. Hasta este momento, desde la división hasta el momento de la invasión y la conquista de este territorio, había perdurado por aproximadamente unos 275 años. Entre tanto, en el reino del sur, en Judá, Abías, también conocido como Abías, terminaría relevando a su padre Roboam, el cual había gobernado por aproximadamente unos 17 años. Posteriormente, a Abías lo relevaría Asa. Luego de Asa vendría Josafat. Luego, posteriormente a Josafat, vendría precisamente Joram. Luego Ocosías. En ese orden seguiría Atalía. Atalía es el único personaje en esta dinastía que no pertenece al linaje. No pertenece a la dinastía davídica. Ella se impuso producto de una conspiración y un golpe de facto. Entonces, posterior a Atalía, precisamente, vendría Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, y posterior a Manasés, precisamente, Amón, Josías. Todos conocemos a Josías. Luego de él vendría su hijo Joacás. Luego Joacim padre. Posteriormente Joacim hijo. Este Joacim hijo pues es el famoso Joaquín, del que tanto se habla. Y finalmente, en el puesto número 20, terminaría gobernando el tío de Joaquín, de nombre Matanías, pero más célebremente conocido como Sedequías. Este reino también sería invadido finalmente y conquistado, pero en esta ocasión por el imperio babilónico, con Nabucodonosor a la cabeza. Aproximadamente unos 136 años posteriores a la invasión del Reino del Sur. 136 años después se invadiría el Reino del Norte por parte de los babilonios. Desde la invasión, desde la división del Reino de Israel hasta este momento había perdurado este reino por aproximadamente unos 411 años. Entonces, a diferencia del reino de Judá, donde sí gobernó una dinastía, un linaje, con la única excepción de Atalía, como ya dijimos, en el reino del norte, por supuesto, no sería esa la situación. El reino del norte se caracterizaría por conspiraciones, traiciones, golpes de facto y asesinatos. Bien, yo quisiera nuevamente mencionar los reyes que gobernaron tanto en Israel como en Judá. Hay que mantenerlos muy presentes. Decíamos que
en el reino del norte, en Israel. Empezó gobernando tras la división del reino. Empezó gobernando Jeroboam, siguió Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Onri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahem. Luego de Manahem vendría precisamente Pecaya, Peca y finalmente Oseas. Por el otro lado del reino del norte, en el reino del sur, en Judá, empezaría gobernando, como ya dije, Roboam, hijo de Salomón. A este lo sucedería Abián, su hijo, también conocido como Abías. Posteriormente, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Azarías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás. Posterior a Joacás vendría Joacim padre, Joacim hijo, mejormente conocido como Joaquín, ya lo mencioné, y finalmente el tío de este, hijo de Josías, Matanías, también conocido como Sedequías. Bien, es el final del estudio, hemos llegado al final del estudio. Quisiera despedirme solamente haciendo mención, como costumbro en algunas ocasiones, a una cita que traigo hoy de Blaque Pascal. Blaque Pascal nos dice, es una recomendación además, es algo que yo siempre a las personas les recomiendo. Aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino injusto. Blaque Pascal. Gracias.